y bienvenidos a este análisis profundo de Nemesis, uno de los villanos más reconocibles y temidos de la franquicia de Capcom, y una verdadera pesadilla para aquellos que se han aventurado a recorrer las calles de Raccoon City. En este extenso video, voy a explicarte de forma detallada qué es Nemesis, cuál es su origen, qué papel desempeña dentro del universo de Resident Evil, cómo funciona la ciencia retorcida tras esta arma bioorgánica, y por supuesto, por qué se ha ganado un lugar tan especial en los corazones y temores de los fans de la saga. Para comprender a Nemesis, primero debemos entender por qué la corporación Umbrella invertía tantos recursos en la creación de armas biológicas. Hacia finales de los 80 e inicios de los 90, Umbrella deseaba desarrollar armas bioorgánicas inteligentes, capaces de seguir órdenes complejas en el campo de batalla. Hasta entonces, la mayoría de sus experimentos eran letales, sí, pero demasiado salvajes y carentes de la astucia necesaria para misiones más complejas. Querían un ejército de monstruos que no solo aterrara, sino que pudiera obedecer órdenes sin perder su efectividad. Aquí es donde entran en juego dos divisiones clave de Umbrella. La primera, la división americana, principalmente establecida en los laboratorios Arcade cerca de Raccoon City, y que se enfocaba en el desarrollo de variantes del virus T para fortalecer a criaturas como Hunters, Lickers y Tyrants, pero que siempre se topaba con la pared de la falta de inteligencia en sus creaciones. La segunda, la división europea, en particular el laboratorio número 6, que decidió apostar por un camino distinto y no depender únicamente de las mutaciones virales, sino valerse de algo extra, un parásito que pudiera tomar el control del huésped y potenciarlo. De esa rama de investigación nacería el proyecto Nemesis, un plan ambicioso para crear a la primera arma bioorgánica genuinamente racional, capaz de entender órdenes complejas y tomar decisiones tácticas, algo que superara a los Tyrants anteriores, famosos por su fuerza brutal, pero torpes en lo que se refiere a obediencia y pensamiento estratégico. La clave de todo el proyecto fue el parásito Nemesis Alpha o NE-Alpha, un organismo de laboratorio que no existía de forma natural. Los científicos usaron la habilidad del virus T para recombinar y crear vida de manera artificial. Al parecer, el parásito incorporó ADN de múltiples fuentes, incluyendo potencialmente las plagas y elementos propios del virus progenitor que dio origen al virus T. El gran problema era que este parásito era tan invasivo y agresivo que ningún huésped normal sobrevivía a la implantación. En la mayoría de los casos, el sujeto moría a los pocos minutos de que el NE-alfa se apoderara de su médula espinal y cerebro. Durante la fase inicial de desarrollo, alrededor de 1988, la investigación se estancó. Un arma biológica inteligente era inútil si mataba a su futuro huésped antes de completarse la simbiosis. Sin embargo, el avance llegó cuando la división americana logró desarrollar el Tyrant T-103. Estos supersoldados, los llamados Mr. X, tenían un físico tan resistente que en teoría podrían sobrellevar la destrucción interna causada por el parásito NE-alfa. De la fusión entre un T-103 y el parásito, nacería el Nemesis tipo T, o sencillamente Nemesis. Una vez que el equipo del laboratorio número 6 en Europa perfeccionó varios prototipos de Nemesis T-Type, solo uno, el Nemesis T-02, fue puesto a prueba de la forma más brutal y fue liberado en un entorno real con objetivos concretos. Y ese lugar no fue otro que Raccoon City, en plena crisis del virus T. El caos desatado en la ciudad tras el brote se convirtió en el ambiente perfecto para verificar la efectividad militar de Nemesis. Su objetivo, eliminar a los últimos miembros sobrevivientes de STARS, el grupo policial de élite que había arruinado los planes de Umbrella en la mansión Spencer. De paso, Umbrella deseaba vengarse de STARS por destruir a un Tyrant T-002 tiempo atrás. Bajo la consigna de ni uno solo debe vivir, Nemesis aterrizó en las calles infestadas de zombies, dispuesto a cazar a su objetivo. Iniciaba así una de las historias más icónicas de la saga. En el Resident Evil 3 de 1999, Nemesis era representado como un Tyrant enormemente musculoso, de rostro cadavérico y una gran herida cosida en la cabeza. El parásito se asomaba por su hombro, dándonos pistas del horror biológico que se ocultaba bajo su gabardina negra. Esa gabardina cumplía dos funciones vitales. La primera, restringir su evolución descontrolada. El Tyrant necesitaba un limitador que evitara la mutación excesiva por daños leves, fruto de la simbiosis con el parásito NE-alfa. La segunda, protegerlo físicamente de proyectiles y explosiones leves. En esencia, era un chaleco antibalas de gran tamaño. En su versión original, Nemesis portaba un lanzacohetes enorme y se movía con mayor agilidad que el T-103, quien era el Mr. X de Resident Evil 2, y además podía correr,
Su inteligencia se notaba no solo en el uso de armas de fuego, sino en tácticas básicas, como emboscar o perseguir con bastante persistencia. Para colmo, cada tanto articulaba con voz gutural la palabra STARS. Para los gamers de la época, esa voz y esa persecución constante fueron un trauma inolvidable. Y por eso, también me gustaría recordarte algunas de las escenas clave del juego original. En primer lugar, el asesinato de Brad Vickers marca un punto de quiebre en la historia. Brad, el piloto de STARS, huye atemorizado tras ver a Nemesis. Sin embargo, la criatura lo alcanza y frente a Jill Valentine, lo elimina brutalmente con un tentáculo, perforándole la cabeza. De esta manera, la escena demuestra que Nemesis no es un monstruo cualquiera. Tenía la fuerza para atravesar cráneos, la inteligencia para reconocer a los miembros de STARS y la ferocidad para ensañarse con ellos. Por otro lado, a lo largo de la aventura, Nemesis podía irrumpir en cualquier momento, inclusive atravesando paredes, puertas y ventanas. De hecho, los fans siempre recordarán la tensión de tener que decidir si enfrentarlo para obtener recompensas como piezas de armas o huir en busca de un lugar seguro. Como consecuencia, el juego premiaba la valentía, pero la dificultad de derrotarlo era considerable. Asimismo, tras varios enfrentamientos, Nemesis comenzaba a sufrir daños irreparables que activaban su mutación. Al perder su limitador, su piel se rasgaba y los tentáculos crecían. En la versión original, se ven grandes cambios en su aspecto, volviéndose más salvaje y agresivo. Como resultado, cada nueva forma era más grotesca y poderosa y mostraba cómo el parásito NE-alfa tomaba el control total. Finalmente, Jill Valentine se enfrenta a un Nemesis deshecho, convertido en una masa horrenda de carne, huesos y tentáculos. Con un arma especial, el famoso cañón de riel, o con un arma pesada como el lanzacohetes, se podía acabar con él y poner punto final a su cacería. Esto desembocaba en la mítica frase de Jill: You want stars? I'll give you stars. Antes de darle el tiro de gracia. En conjunto, la presentación de Nemesis en el juego original solidificó un elemento esencial de la serie: la angustia de sentirte perseguido por un enemigo casi invencible. Años después, y con el éxito arrollador del remake de Resident Evil 2 en 2019, Capcom decidió rehacer Resident Evil 3 al año siguiente. Aquí, se rediseñó a Nemesis con un aspecto quizá más mutado, conservando la gabardina limitadora, pero añadiéndole detalles mecánicos. Su rostro pasó a ser aún más deforme, con la quijada hiperextendida y una especie de máscara al inicio, para contener la excesiva mutación del parásito. Ahora bien, entre las diferencias clave respecto al juego original, destaca especialmente la manera en la que inicia el juego. Mientras que en el título clásico la primera aparición de Nemesis se daba en la comisaría, generando una tensión que iba creciendo progresivamente, en el remake, el juego comienza con Nemesis irrumpiendo directamente en el apartamento de Jill Valentine. Desde el primer segundo, una secuencia frenética muestra cómo la criatura atraviesa paredes y casi logra acabar con ella en cuestión de instantes, estableciendo desde el inicio un ritmo mucho más intenso y acelerado. También, Nemesis va recibiendo o encontrando armas a medida que avanza el juego, un lanzallamas y un lanzacohetes modificados sumados a la capacidad de sus tentáculos para infectar con una versión más potente del virus T. Junto a esa, también tiene la habilidad de contaminar a otras criaturas con engendros del parásito NE-alfa, y que una vez que logran completar la simbiosis, controlan a los zombies, haciéndolos mucho más duros de matar. El remake también acentúa la velocidad y versatilidad de Nemesis, ya que puede asestar saltos de varios metros, trepar edificios y usar sus tentáculos para agarrarse y balancearse de modo de cerrar distancias y golpear con gran fuerza. La segunda forma, en la cual pierde la gabardina, adopta una postura cuadrúpeda muy bestial. Pareciera adoptar rasgos de los Lickers, y el modus operandi pasa a ser embestir y usar sus garras enormes. En su tercera y última forma, se convierte en un monstruo gigantesco que apenas conserva rasgos humanoides, mostrando el grado colosal de descontrol del parásito. Jill recurre a un arma experimental llamada Finger, un cañón de rayos, para destruir casi por completo al monstruo, que intenta fusionarse con desechos biológicos en un tanque de ácido. Es una escena más cinemática y espectacular si la comparamos con el original, aunque para algunos fans se sintió apresurada. Pese a que el remake elimina parte de la exploración que tenía el clásico y reduce la duración general del juego, la figura de Nemesis logra brillar como antagonista principal, ofreciendo enfrentamientos memorables y cinemáticas muy impactantes. Ahora bien, para comprender mejor cómo funciona Nemesis como enemigo,
es fundamental analizar detalladamente su estructura biológica y evolutiva, enfocándonos especialmente en el parásito NE-alfa y las tres formas principales que adopta durante los eventos del juego. Para comenzar, analicemos la primera forma de Némesis, conocida como limitado. En esta fase inicial, posee una altura imponente, que supera los 2,4 metros. Su rostro está notablemente desfigurado, careciendo de nariz o presentando una nariz doblada grotescamente, junto con una mandíbula tensada al extremo. Generalmente, viste una gabardina negra que actúa como un limitador mecánico, evitando que el parásito lo haga mutar descontroladamente. Además, esta apariencia se completa con la aterradora capacidad de sus tentáculos para atravesar fácilmente cuerpos humanos y en el remake, incluso infectarlos directamente. Desde el punto de vista táctico, Némesis demuestra una inteligencia notable para reconocer objetivos específicos, planificar emboscadas básicas y aprovechar elementos del entorno para acorralar a sus víctimas. Sin embargo, al recibir daños significativos, Némesis entra en su segunda fase evolutiva, la forma cuadrúpeda. Aquí, su transformación es radical y abandona por completo su gabardina limitadora y adopta una apariencia bestial, caminando a cuatro patas y con el cuerpo visiblemente deformado. En esta forma, Némesis aumenta considerablemente su fuerza bruta, adquiere poderosas garras y usa sus tentáculos para atacar a sus víctimas e infectarlas con una cepa reforzada del virus. Es especialmente destacable que en el remake de Resident Evil 3, esta versión se comporta como un depredador capaz de escalar muros, acechar desde las alturas y embestir ferozmente a su presa. No obstante, en esta segunda fase, pierde parte de su racionalidad, aunque sigue siendo peligrosamente letal. Finalmente, tras sufrir daños críticos, Némesis alcanza su tercera y última mutación, conocida como la Abominación Final. En esta etapa, se convierte en una masa grotesca e irreconocible de carne y tentáculos, perdiendo casi cualquier parecido con su forma original humana. En el juego original, Némesis se arrastraba lentamente y atacaba lanzando ácido, mientras que en el remake, su forma es aún más perturbadora, convirtiéndose en una masa amorfa que absorbe cuerpos y desechos biológicos cercanos para fortalecerse. En esta condición monstruosa, Némesis es prácticamente invencible ante ataques comunes, y solo armas experimentales o extremadamente potentes logran acabar con él. Sin embargo, su excesivo crecimiento también reduce notablemente su movilidad, volviéndolo más vulnerable ante ataques estratégicos. Por otra parte, otro aspecto importante de Némesis es su increíble capacidad regenerativa y resistencia física. Gracias a la química especial segregada por el parásito NE-alfa, Némesis es prácticamente invulnerable a armas comunes, ya sean cortas o medianas. De hecho, únicamente explosivos potentes, descargas eléctricas de alto voltaje o armas de gran calibre pueden ralentizarlo temporalmente. Por último, es importante destacar su inteligencia, conocida como inteligencia dual. Némesis posee un sistema que combina su cerebro original con la masa neuronal del parásito NE-alfa, actuando como un cerebro dual. Esta combinación le permite razonar de forma mucho más eficaz que otros Tyrants o zombies estándar, otorgándole la capacidad de distinguir amenazas, utilizar armas, memorizar rostros específicos e incluso articular algunas palabras de manera limitada. Sin embargo, este avance en su inteligencia representa también un riesgo considerable. De hecho, se han reportado casos en los que ciertos prototipos de Némesis desarrollaron autoconciencia y planeaban escapar del laboratorio, convirtiéndose en una amenaza potencial para toda la humanidad, debido al peligro de que estos seres se volvieran incontrolables. Por otra parte, más allá de su rol principal en Resident Evil 3, Némesis ha extendido su presencia hacia otras entregas y variantes dentro de la franquicia, ampliando considerablemente su influencia y popularidad. En Operación Raccoon City, Némesis también tiene su aparición, mostrando cómo la fuerza paramilitar de Umbrella, conocida como USS, intenta reprogramarlo. Aquí se insinúa incluso que su inteligencia podría ser controlada mediante descargas eléctricas, lo que evidencia tanto su potencial táctico como su peligrosa imprevisibilidad. En primer lugar, encontramos la variante del parásito denominada NE-beta, presente en el juego de Operación Raccoon City. Esta variante, desarrollada en paralelo por la división americana bajo la dirección del Dr. William Birkin, se diferencia considerablemente del NE-alfa original. Estos parásitos eran capaces de moverse fuera del huésped, asemejándose a pequeños insectos con pinzas afiladas. Solían infectar zombies pegándose a sus espaldas, decapitándolos y tomando control directo del cuerpo, creando un zombie parásito con mayor velocidad de inteligencia. Sin embargo, el NE-beta se demostró mucho más inestable y fácil de matar que el NE-alfa,
lo que explica su escasa presencia en la saga principal. Un caso particular es el Parasite Tyrant de Operación Raccoon City, donde varios NE Beta cooperan para infectar a un T-103, resultando en una fusión grotesca, pero con atributos similares a Nemesis, aunque menos refinado. Asimismo, Nemesis ha tenido múltiples cameos en otros títulos de la saga, algunos incluso alejados del survival horror tradicional. Por ejemplo, ha aparecido como luchador jugable en juegos de lucha como Marvel vs. Capcom 3 o en títulos como Dead by Daylight y Project X Zone. Estas apariciones han consolidado aún más su imagen como un ícono de la cultura gamer, expandiendo su legado mucho más allá del contexto inicial de la franquicia. Finalmente, no podemos dejar de mencionar al Nemesis de la película Resident Evil Apocalipsis, donde se presenta un Nemesis basado en el personaje de Matt Addison, infectado y manipulado genéticamente por Umbrella. Aunque conserva la idea de ser un ser hiper fuerte, armado con lanzacohetes, la trama difiere bastante de la línea oficial de los videojuegos. Sin embargo, su presencia en el cine popularizó todavía más la imagen de Nemesis como un tanque imparable que caza humanos. Por otro lado, parte de la genialidad del concepto original de Nemesis en el videojuego fue introducir a un enemigo que eliminaba la sensación de seguridad del jugador. En el Resident Evil 3 original, este monstruo fue pionero al instaurar a un perseguidor en tiempo real que podía aparecer repentinamente en lugares supuestamente seguros. De hecho, desde su primer encuentro con el inolvidable grito de Stars y su aterradora capacidad de atravesar muros, Nemesis creó un nuevo estándar en el género del horror, marcando profundamente a los jugadores. Además, otros títulos posteriores retomaron y adaptaron esta mecánica, como ocurrió en el remake del 2 con Mr. X o en el Resident Evil 7 con Jack Baker. Aunque cueste creerlo, Nemesis posee una personalidad que se evidencia en su afán repentino de aniquilar a Jill y a otros miembros de STARS, y no se limita a matarlos, ya que se ensaña y demuestra satisfacción al cazarlos. Ese trazo de ferocidad y venganza encaja perfecto con su nombre, tomado de la diosa griega de la retribución. En cuanto al remake lanzado en 2020, generó reacciones mixtas en la comunidad. Por un lado, Nemesis destacó por su renovado diseño visual, una personalidad aún más agresiva y combates memorables que aprovecharon al máximo las tecnologías actuales. Sin embargo, el remake no estuvo exento de controversias. Muchos fans sintieron que se había sacrificado gran parte de la exploración que tanto caracterizó al clásico original, además de lamentar la ausencia o reducción significativa de locaciones icónicas como la Torre del Reloj o el parque. Asimismo, algunos expresaron descontentos con el sistema de persecución, considerando que resultaba más limitado y lineal en comparación con el Mr. X del remake anterior. A pesar de todo ello, Nemesis mantuvo intacto su estatus de villano emblemático, convirtiéndose en uno de los aspectos más celebrados de la comunidad gamer y consolidando nuevamente su importancia dentro de la franquicia. Además, esta relevancia se vio reforzada por la conexión que se estableció entre Nemesis y otros elementos clave del universo de Resident Evil. Por ejemplo, la naturaleza del parásito NE-alfa guarda relación directa con las plagas vistas posteriormente en Resident Evil 4. De hecho, si aceptamos la versión presentada en el remake, que sugiere una derivación parcial de este parásito ancestral, Nemesis se convierte en un vínculo narrativo y conceptual que une el clásico virus T con las criaturas parasitarias introducidas en Resident Evil 4. De esta manera, se amplía la lógica interna de la franquicia, conectando diferentes historias y ofreciendo una explicación convincente de cómo Umbrella pudo transitar del virus a los parásitos en sus investigaciones. Ahora bien, existen varias razones claves por las cuales Nemesis continúa siendo uno de los villanos más queridos y temidos por la comunidad gamer. En primer lugar, destaca su imponente apariencia de más de 2 metros de altura, su rostro desfigurado y una gabardina oscura que actúa como limitador de sus mutaciones extremas. Además, es su inagotable capacidad de perseguirte lo que realmente lo distingue. A diferencia de otros enemigos, Nemesis no da tregua. Cada vez que crees haberlo derrotado, regresa aún más agresivo y peligroso. Otro aspecto importante es el componente personal en su persecución. Nemesis no es solo una amenaza genérica, sino que tiene una fijación especial contigo, o mejor dicho con los miembros de STARS, lo que le da una dimensión más terrorífica y angustiante. En este mismo sentido, Nemesis también se convierte en un símbolo potente de la perversidad de Umbrella, encarnando los excesos éticos y morales de la experimentación genética descontrolada. En definitiva, Nemesis representa de forma emblemática los miedos más profundos relacionados con la avaricia y la búsqueda desmedida de poder por parte de Umbrella, ilustrando hasta dónde puede llegar la ciencia humana cuando la ambición supera la ética y cómo esa misma arrogancia puede terminar persiguiéndonos de manera literal. Pero ¿tú qué opinas?
¿Ya conocías la historia detrás del proyecto Nemesis? ¿Cuál de las versiones, el original o el remake, te parece más aterradora o fiel a la saga? ¿Te habría gustado que Nemesis tuviera alguna forma adicional en el remake o exploraran aún más su trasfondo en futuros DLC o historias alternativas? Déjame saber tu respuesta en la sección de comentarios y una vez más, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero haber contribuido a que veas a Nemesis con una perspectiva diferente. Si te ha gustado, te invito a darle un like, compartirlo con amigos que amen a Resident Evil y suscribirte al canal para no perderte futuros análisis de criaturas icónicas de la franquicia. Nos vemos en el próximo video. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.